¿Alguna vez has notado que en este mundo las personas más crueles, las que manipulan, mienten y usan a los demás, muchas veces terminan en la cima? Mientras tanto, los más amables, los que actúan con honestidad, parecen vivir en constante lucha solo para sobrevivir. Los inescrupulosos acumulan riqueza, poder e influencia, mientras los justos apenas resisten. La verdad es incómoda. El éxito rara vez refleja la moral. Friedrich Nietzsche lo entendió mejor que nadie. El mundo en el que vivimos no premia la virtud, premia la fuerza. La astucia vale más que la ética, y el coraje para romper las reglas vale más que seguirlas. Nietzsche lo dijo sin rodeos: la moral del hombre es algo que debe ser superado. En Así habló Zaratustra. Dejó claro que quienes triunfan no son necesariamente los buenos, sino los que se atreven a imponer su voluntad de poder. Y si te dijera que esto no es un error del sistema, sino la forma exacta en que el sistema fue diseñado, que el ascenso de los peores no es una excepción, sino una consecuencia lógica del funcionamiento de la sociedad. Este video expone esa realidad. Vamos a entender por qué los peores ganan, qué nos dice eso sobre el mundo y cómo incluso la ciencia moderna confirma este patrón cruel. Pero antes, detente un segundo. Si tuvieras que escoger entre ser impecable en términos morales o lograr todo lo que deseas sin importar el camino, ¿qué elegirías? Desde los comienzos de la humanidad, nunca se trató de justicia, sino de supervivencia. En los tiempos antiguos, quien confiaba demasiado era devorado. Quien esperaba que su bondad fuera recompensada, moría en la miseria. Nietzsche fue despiadado al criticar la moral cristiana precisamente por esto. En la genealogía de la moral, mostró que la ética de los débiles no surgió del amor, sino de la impotencia. Como no podían vencer con fuerza, crearon la culpa para someter a los más fuertes. Los depredadores siempre han dominado el mundo, y eso no ha cambiado. Piénsalo: dictadores, imperios, multimillonarios que explotan a otros sin remordimiento. ¿Cuántos individuos moralmente cuestionables han construido fortunas mientras las personas íntegras murieron en el anonimato? Desde la Roma antigua hasta Silicon Valley, el patrón es el mismo: los que se atreven conquistan, los que esperan pierden. Quienes aceptan los valores impuestos, como humildad, obediencia y sacrificio, están condenados al fracaso, porque el mundo no premia a los que bajan la cabeza, sino a los que la levantan sin miedo y siguen adelante. Uno de los momentos más oscuros de la historia ilustra perfectamente esta lógica: la Revolución Francesa. Se suponía que sería una liberación del pueblo frente a la opresión aristocrática, pero lo que vino después fue el reinado del terror. La guillotina no descansó. Enemigos y aliados fueron ejecutados sin piedad. Los más débiles, los que dudaron, fueron arrasados por el caos. Robespierre, que dirigía las ejecuciones, terminó cayendo víctima del mismo sistema que él ayudó a construir. ¿La lección? El poder no reconoce la bondad, solo responde a la estrategia. Roma no fue un imperio por su compasión. Fue la brutalidad de César la que conquistó la Galia en un baño de sangre, y fue aclamado como héroe. Su heredero, Augusto, eliminó rivales y consolidó un régimen que duró siglos. Ninguno de ellos vivió según las normas morales que luego impondrían. Esto refuerza la tesis que Nietzsche desarrolló con crudeza: la nueva moral nacida de los débiles nunca construyó imperios, solo fue útil para los que los dominaron. Pero seamos sinceros, la sociedad moderna aún insiste en fingir que es justa. Desde niños nos enseñan que el bien vence al mal, que la honestidad será recompensada y que el trabajo duro da frutos. Pero, ¿y si todo eso es una ilusión cómoda, una mentira diseñada para mantener a los débiles bajo control? Nietzsche lo llamó la moral de esclavos, una inversión de los valores naturales, donde se glorifica la humildad y se condena la ambición. ¿Por qué? Porque es la única defensa que tienen los débiles para frenar a los poderosos. Si los que tienen poder pudieran usarlo sin
sin culpa, no dejarían nada para los demás. Por eso surgió el cristianismo impotente, la democracia como freno, los derechos humanos como mecanismo de contención. Pero ¿realmente funciona esa contención? Míralo tú mismo. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Son los más justos o los más inteligentes y despiadados? Multimillonarios que explotan a miles y luego donan migajas para quedar bien. Políticos que mienten sin vergüenza y siguen ganando elecciones. Mientras tanto, aquellos que creen de verdad en el juego limpio son descartados. En el fondo, la moral es teatro y los poderosos los mejores actores. Pensemos en Winston Churchill. Para muchos, un héroe que salvó a Europa del nazismo, pero pocos recuerdan que fue también responsable de la hambruna de Bengala, donde millones murieron mientras el Reino Unido desviaba alimentos. ¿Fue eso una crueldad moral o una estrategia política? Para Nietzsche, Churchill no era ni un santo ni un monstruo. Era un jugador del tablero de poder. Lo mismo se puede decir de casi todos los grandes líderes que admiramos. No eran los más bondadosos, sino los que comprendieron que el poder es un juego y que la moral es solo una pieza más. Si el mundo realmente valorara la justicia, los profesores ganarían más que los banqueros. Las enfermeras serían más valoradas que los especuladores. Pero observa la realidad. Un financiero puede arruinar miles de vidas y seguir siendo celebrado como un genio. ¿Por qué? Porque el éxito no se basa en la moral, se basa en la eficacia. Lo que importa no es si eres bueno o malo, sino si sabes ganar. Haz una pausa. Piensa cuántas veces viste a alguien incompetente ascender, mientras un trabajador honesto se quedaba estancado. ¿Cuántas veces viste a un manipulador conseguir todo lo que quería, mientras una persona justa terminaba ignorada? Esto sucede porque el mundo no premia el esfuerzo ni la bondad, premia a quienes entienden el juego. Nietzsche lo explica en Más allá del bien y del mal. Toda moral busca que la tierra sea habitable para la mayoría, y para eso crea un tipo de ser humano útil para la colectividad. En otras palabras, la moral existe para domesticar, para fabricar ciudadanos obedientes, pero los que de verdad dominan el juego no siguen esas reglas, las usan contra los que sí lo hacen. Si has trabajado en una oficina, lo sabes. No siempre asciende el más capaz, sino el más estratégico, el que no hace mucho, pero sabe cuándo impresionar al jefe. El gerente que no entiende nada, pero se lleva el crédito del trabajo ajeno. Ellos ganan porque entienden cómo manipular la percepción. Y Nietzsche lo dijo, la verdad no es absoluta. La verdad la imponen los que tienen poder para definirla. En ese entorno, da igual cuánto trabajes si nadie lo nota. Da igual tu talento si otro puede robarlo. Y mientras tanto, los sinceros y correctos son descartados, y los más egocéntricos nunca están solos ni fuera del juego. Nietzsche lo vio con claridad. La debilidad moral tradicional no atrae, repele, y lo que realmente fascina a la sociedad no es la bondad, sino la fuerza. Nos educan creyendo que ser amable y servicial nos hará ganar respeto y afecto. Pero en la práctica lo que vemos una y otra vez es que quienes más despiertan atracción son los seguros, los impredecibles, los dominantes. No porque sean mejores personas, sino porque su presencia impone poder, porque su liderazgo, aunque no siempre ético, provoca una mezcla de admiración y miedo. Nietzsche diría que los que siguen ciegamente los valores tradicionales simplemente no comprenden la naturaleza profunda del ser humano. No entienden que, debajo de todo, seguimos guiados por fuerzas primitivas que la ética no puede domesticar, y por eso, en todos los ámbitos, el trabajo, las relaciones, la política, los que triunfan son los que entienden que las reglas están para ser dobladas. La bondad, si no viene acompañada de inteligencia estratégica, es simplemente un adorno social, un valor bonito, pero inútil cuando se trata de llegar a la cima. El mundo no premia la obediencia ciega. Y si aún lo dudas, solo tienes que observar la vida real. Los manipuladores prosperan, los atrevidos conquistan, los que entienden el juego ganan. Entonces, nos enfrentamos a una elección incómoda: ¿seguimos creyendo en la fábula moral o aceptamos la realidad cruda del poder? Porque si la verdad está tan clara, ¿por qué nos cuesta tanto asumirla? ¿Por qué insistimos en creer que la justicia siempre triunfa, que el esfuerzo será recompensado y que los malvados pagarán? La respuesta es sencilla: porque la verdad duele
duele y la mentira consuela. Como dijo Nietzsche, las creencias más peligrosas no son las mentiras, son las convicciones que asumimos sin cuestionar. No nos engañan otros, nos engañamos nosotros mismos, porque queremos creer. Desde niños nos enseñan que la vida es justa, que hay lógica en el sufrimiento, que el bien siempre vence. Esa idea nos protege del pánico existencial, pero también nos adormece, porque si aceptáramos que el mundo es un campo de batalla donde gana el más audaz, el más hábil, el más despiadado, ¿cómo nos levantaríamos cada mañana con fe en la rutina? La moral tradicional actúa como anestesia, una historia bonita para mantener a las masas dóciles. Y lo peor es que nos enseñaron esta fábula desde la infancia. Nos dijeron que el camino al éxito era estudiar, sacar buenas notas y seguir las reglas. Pero si miras a tu alrededor, verás la incoherencia. Personas brillantes sin trabajo, mientras influencers vacíos o gurús de autoayuda ganan millones. El sistema educativo no está diseñado para formar líderes, sino para fabricar trabajadores obedientes. No enseña pensamiento estratégico, enseña sumisión. Mientras los niños más dóciles aprenden a esperar recompensas por su buen comportamiento, los más osados aprenden a tomar lo que quieren. Y esos, al final, son los que dominan el juego que nadie explica, pero todos juegan. En el Anticristo, Nietzsche afirma que la Iglesia combate los instintos más fuertes del ser humano. ¿Y qué considera sagrado? Precisamente lo que más frena la voluntad de poder, la humildad, el sacrificio, la renuncia al placer y al éxito material. Pero hay una gran paradoja: las propias instituciones religiosas están entre las más ricas y poderosas del mundo. El Vaticano, las grandes corporaciones evangélicas, líderes espirituales que predican austeridad mientras viven con lujos. ¿Por qué? Porque entendieron la regla que nunca se menciona: quien controla la moral, controla a las masas. No hay golpe más duro que aceptar que todo lo que te enseñaron como correcto puede haber sido una ilusión. Pero Nietzsche no te lo decía para hundirte, sino para liberarte. Te invita a dejar el rol de víctima y a mirar el mundo como lo que realmente es, un tablero donde gana quien se atreve a jugar. Y la pregunta que deja abierta es brutal: ¿estás dispuesto a aceptar esta verdad? Ahora que hemos derrumbado la ilusión de que la moral lleva al éxito, aparece una pregunta inevitable. ¿Hay pruebas científicas que respalden esta visión? ¿Lo confirma la psicología moderna? La respuesta es clara: sí, y los estudios son contundentes. Nietzsche tenía razón cuando escribió en Más allá del bien y del mal que el hombre poderoso es aquel que convierte su voluntad en realidad, cueste lo que cueste. La ciencia ha demostrado que ciertos rasgos de personalidad vinculados con la manipulación, el egoísmo y la frialdad emocional están fuertemente correlacionados con el éxito en distintos campos, desde los negocios hasta la política. La psicología ha identificado una tríada de rasgos que aparecen frecuentemente en personas que alcanzan posiciones de poder: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Narcisismo, necesidad constante de admiración, autoestima inflada y sensación de superioridad. Maquiavelismo, frialdad estratégica, manipulación calculada, enfoque en el beneficio personal. Psicopatía, falta de empatía, ausencia de remordimiento, desprecio por las reglas morales. Estudios muestran que muchos CEOs, líderes políticos e incluso influencers tienden a obtener puntuaciones altas en estos rasgos. Esto explica por qué los más manipuladores, encantadores y emocionalmente insensibles llegan a la cima, mientras los más éticos y empáticos quedan atrás. Nietzsche lo vio venir: los que se imponen no son los que siguen las normas, sino los que saben cómo romperlas a su favor. El experimento de Stanford, dirigido por Philip Zimbardo, demostró que dar poder a personas comunes puede volverlas crueles y autoritarias en poco tiempo. El poder sin límites activa los impulsos más primitivos del ser humano, justamente los que Nietzsche consideraba esenciales para imponerse en el mundo. Otro estudio de Dacher Keltner en la Universidad de Berkeley reveló que las personas en posiciones de poder tienden a volverse menos empáticas y más egoístas. Es decir, el mismo sistema que permite ascender moldea a quienes llegan a la
cima para que encajen con la figura exacta que Nietzsche describía, alguien que supera la moral tradicional y actúa únicamente desde su voluntad de poder. Ahora que tanto la filosofía como la ciencia confirman este patrón, solo queda una pregunta: ¿qué hacemos con esta verdad? ¿Nos resignamos a que el mundo les pertenece a los peores? No, Nietzsche no propuso resignación, propuso empoderamiento. Nos desafía a dejar de vivir como víctimas, a despertar nuestra propia voluntad de poder, a dejar de esperar justicia del mundo y empezar a construir nuestras propias reglas. Eso significa reconocer que la moral tradicional fue diseñada para domesticar, no para liberarte. Y si quieres tener poder en la realidad, necesitas aprender a jugar con inteligencia y estrategia. Porque te guste o no, el mundo siempre ha sido de quien se atrevió a tomarlo. Y la única pregunta que importa es: ¿estás dispuesto a salir del rebaño? Ya lo sabes, el mundo no es justo. El éxito no está reservado para los bondadosos, sino para los que entienden el juego. Puedes seguir creyendo las mismas ilusiones que te enseñaron, o puedes dar un paso más y ver la realidad tal como es. No es fácil. Esta verdad no es para todos. Solo unos pocos están preparados para mirarla de frente. Por eso este canal va más allá. Aquí exploramos las ideas más provocadoras, sin filtros, sin censura, sin las mentiras cómodas que el mundo quiere que sigas creyendo. Si este mensaje te hizo pensar, si te confrontó, si te hizo despertar, puedes apoyar dejando un comentario, dando me gusta, activando las notificaciones y suscribiéndote. La decisión está en tus manos. Puedes seguir dentro del rebaño o empezar a vivir como quien ya entendió la verdad.